Cuba Información. Visitaba Cuba el expreso puertorriqueño y activista por la independencia de Puerto Rico, Óscar López Rivera. Visitaba Cuba y era recibido, entre otras personas, por 4 de los 5 héroes cubanos. 5 personas que pasaron casi 16 años en las cárceles de Estados Unidos. Uno de ellos, Fernando González, que compartió prisión con él durante varios años. Pero faltaba uno, estuvieron 4 de los 5. Y uno de ellos, Antonio Guerrero, no estaba en Cuba. Y bueno, uno viendo las noticias se extrañaba un poco, decía, ¿dónde estará Antonio?, ¿no? Porque realmente la visita de Óscar López Rivera era muy importante. Bueno, pues Antonio Guerrero estaba en Sudáfrica, estaba con el compromiso que tenían al menos uno de los 5 héroes cubanos de estar en un gran homenaje a Fidel en el año en que se cumple ya un año prácticamente de su desaparición física, en un gran acto en Sudáfrica para recordar a Fidel, recordar como se recordó la participación de Cuba con las tropas cubanas, con sus médicos, educadores, etcétera, en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, por la independencia de Angola y por la independencia de Namibia. Todo eso que se consiguió precisamente con la participación de Cuba. Por supuesto no fue el único factor, pero sí fue un factor determinante. El pueblo de Namibia consiguió su independencia, el pueblo de Angola la consolidó y muy poquito tiempo después desapareció, ya esperemos que para siempre, el régimen racista de Sudáfrica del apartheid. Vamos a recordar una vez más a Fidel. Sí, vamos a seguir recordándolo porque su estela sigue viva, ¿no? Su legado sigue estando en cada uno de los actos que se ponen tanto que ponen sobre la mesa esta conmemoración, pero también los actos revolucionarios que sigue haciendo Cuba, ¿no? Es decir, mencionabas el caso de cuando Cuba mandaba tropas para luchar contra el colonialismo, para luchar contra el apartheid. Ahora, cuando es necesario, se envían médicos, es decir, el compromiso sigue siendo el mismo, aunque los contextos y las demandas son distintas, ¿no? Y ese compromiso es la muestra de toda una construcción como país, de construcción como Estado y como revolución, que va indudablemente ligada a una figura que es la figura de Fidel, ¿no? Sin ningún tipo de ánimo paternalista para nada, pero sí es uno de los ideólogos que formó parte de ello y que en ningún momento dejó de crecer a sí mismo, de crecer en sí mismo, ¿no? Es decir, una de las cosas que más se resaltan de la figura de Fidel es su ansia de aprender, y ese ansia de aprender, de escuchar a diferentes personas de diferentes ramas. Eso le llevaba a tener una cosmovisión muy grande del propio Estado y desde luego una gran cosmovisión de la geopolítica mundial en cada momento, ¿no? Y eso es una cosa que de hecho cuando se visitaba a Fidel hace unos pocos años, cuando ya estaba un poco más enfermo o estaba pues ya más mayor, lo que resaltaban todos era la vitalidad que tenía y las ansias por seguir aprendiendo día a día, ¿no? Eso obviamente lo convirtió en un gran gobernante y es lo que hoy en día están resaltando aquí, ¿no? Por una parte creo que se resalta la figura como gobernante, pero también la figura como ese hombre nuevo que se construyó a sí mismo en cuanto a que no quería retroceder en ningún momento, en cuanto a pensar que ya estaba todo hecho, no, había que mejorar constantemente y sobre todo esa mejora empieza por uno mismo, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que se está reconociendo aquí, ¿no? Es una ansia de libertad, es una ansia de solidaridad y es una ansia de crecer como sujeto y de que los demás puedan crecer como sujeto, ¿no? Fidel, además, una de las cosas que aprendimos inmediatamente después del fallecimiento de Fidel, nos enteramos que él había dado la orden, la orientación de que no se construyeran estatuas, de que no se pusiera su nombre a las calles. Fue, yo creo, que un sopapo a determinados mitos sobre el engrandecimiento, el culto a la personalidad, todo eso con lo que se atacaba a Fidel y a la Revolución Cubana.
y realmente fue una nueva lección, una lección de historia y una lección también a los propios militantes de la solidaridad con Cuba, que muchos de ellos se sorprendieron, nos sorprendimos, ¿no? Incluso por aquello. Indudablemente en Cuba se va a celebrar, quizá de una manera modesta y sencilla, pero muy sentida, porque todavía Fidel, bueno, yo creo que estará siempre, ¿no?, dentro de los corazones del pueblo cubano, pero yo creo que va a ser muy sentido todavía su presencia realmente cercana durante muchos años. Lázaro. Sí, no cabe duda que, bueno, emociona hablar de Fidel. Sinceramente, estamos próximos a conmemorar el primer aniversario de su partida física. La partida física de un hombre extraordinario, quizás la figura política, revolucionaria y comunista más descollante que haya producido que haya nacido en tierras latinoamericanas y caribeñas, afortunadamente en Cuba. Una figura con un alcance universal sin paralelo en la historia de los pueblos de América Latina y el Caribe, de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Su ejemplo, su visión geoestratégica, como bien dice, esa visión universal de los grandes problemas de los pueblos sometidos, oprimidos, colonizados, esclavizados, como fue Cuba ante el 1 de enero de 1959 con ese régimen neocolonial impuesto por el imperialismo norteamericano a través de sus tropas invasoras, pues fue creciendo en la medida que fue avanzando y que fue desarrollándose y creciendo también la revolución cubana, la conciencia colectiva del pueblo cubano, la educación del pueblo cubano, la cultura del pueblo cubano, en la cual él fue un estandarte insuperable, un animador en todo el desarrollo social, cultural, deportivo, científico, técnico, que atesora hoy el pueblo cubano. Pero no solo queda ahí, queda también en esa visión, en ese altruismo, en esa humanidad, recogiendo el pensamiento, el sentir el pensamiento martiano. Hay que decir que Fidel fue un extraordinario, un gran martiano, así como también marxista, leninista. Y uniendo esos pensamientos, esa ideología, pues fue creciendo en él y desarrolló ese compromiso con los pueblos del mundo por su verdadera libertad, por su soberanía, por su independencia y por su desarrollo independiente. Mucho tiene que hacer Fidel en estos tiempos y en los tiempos futuros. Y Fidel está en el corazón, en el pensamiento de millones de seres humanos en el mundo, especialmente, ya no solo especialmente en los pueblos de África, de Asia, de América Latina, también en el corazón, en el pensamiento y en la acción de millones de personas, de seres humanos, también en Europa, que admiran el legado de Fidel y la obra sembrada en el pueblo cubano con esta revolución victoriosa que el imperialismo norteamericano no ha podido derrotar. En los primeros actos de homenaje en este primer año, bueno, se desarrolló una actividad precisamente con Óscar López Rivera, con el expreso puertorriqueño que ha sido homenajeado en Cuba hace unos días. Fue un acto en la Casa del Alba, en La Habana, en el que participaron 140 personas de 10 países, pero digamos sería el anticipo de las actividades que se van a dar durante toda esta semana y la próxima. También un concierto muy importante en el Teatro Mella, en el que el artista principal fue Raúl Torres, ese trovador, gran trovador cubano joven que ha popularizado
Cabalgando con Fidel, que es esa gran canción que se hizo, una de ellas, porque ha habido otras, Lo prometí, y otra serie de canciones que se han hecho a Fidel después de su fallecimiento, porque en los 90 años, en su 90 cumpleaños también se compusieron varias. Y bueno, es un anticipo de lo que vendrá en los próximos días. Sí, además yo creo que una de las cosas que también se ve es que es una figura histórica de las más completas, ¿no? Es decir, no solo sus allegados pueden darle el reconocimiento de Fidel como persona que sabe de la geopolítica internacional, que sabe cómo llevar adelante una revolución, sino que incluso sus enemigos no han podido no solo derrotarlo por una parte, sino que hay cosas que no las pueden obviar, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que muestran también la grandeza de su figura, ¿no? Una figura que por otro lado ha estado siempre acompañada de su pueblo, que eso es muy importante también, ¿no? Porque Fidel sin Cuba, él lo reconocía en una de las entrevistas, me acuerdo, Fidel sin Cuba no sería el Fidel que conocemos, ¿no? Y esa unión entre Fidel en la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba se ve hoy en día, ¿no? Se ve en esos homenajes y sobre todo también en ese respeto, ¿no? Cuando él mismo menciona que no quiere estatuas, no quiere calles, bueno, pues cierto pueblo cubano podría decir, no, lo vamos a hacer porque no, hay que respetar, ¿no? Y ese respeto muestra también lo profundo que está ese legado, ¿no? El Fidel está ya en cada uno de los cubanos y no necesitamos tener una calle o no se necesita tener una estatua, ¿no? Porque ya está en las obras que se llevan a cabo. Entonces eso creo que también es importante destacar. Yo recuerdo una de las entrevistas y de las frases más que a mí siempre me han gustado de Fidel, que refleja un poco el sentido y el orgullo y el símbolo de resistencia que ha sido y que es Fidel, ¿no? Y le preguntaron, ¿cuál es su mayor enemigo? ¿No? Fidel. Y él dijo, yo no tengo mayor enemigo porque a todos los vamos a derrotar. Es decir, no, hay que destacar primero su inteligencia, un gran estratega militar también. Hay que destacar su permanente vínculo con el pueblo y que nunca mintió al pueblo. Y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros del país, el pueblo confió en Fidel y Fidel confió en el pueblo. Por eso cuando se desapareció el campo socialista y se derrumbó la Unión Soviética, cuando todo, decenas y decenas de periodistas de los grandes medios de Occidente fueron a Cuba para estar en situ con la caída de la Revolución Cubana, pues no tuvieron en cuenta que ahí estaba Fidel y que el pueblo estaba con Fidel. Y por eso es que la revolución permanece y permanecerá, porque Fidel está en el corazón, en el alma y en la acción de los patriotas y los revolucionarios cubanos, que somos millones. Y es lo que no entiende el imperialismo, no entiende los medios. Y Fidel no está físicamente, pero está su obra y está en cada acción, en cada paso, no solo del pueblo cubano, los patriotas cubanos, sino de los pueblos del mundo, repito, que siguen luchando y siguen peleando por zafarse las ataduras del neoliberalismo, del sistema neocolonial disfrazado y no tan disfrazado que sigue imperando en el mundo en muchas partes. Y si hablamos de Puerto Rico, hay que seguir destacando Puerto Rico, y ahí está también el pensamiento de Fidel y la necesidad, igual que como Martí, el gran apóstol de la independencia de Cuba, luchar por la independencia de Puerto Rico. Fidel está y estará en cada lugar, en cada hombre y mujer digno que luche por la emancipación, por la dignidad y por la libertad.